Buenas noches, bienvenidos. Durante la próxima hora vamos a hablar con el ministro que tiene a su cargo el mayor reto del gobierno y se lo ha puesto el presidente. Satisfacer a 300.000 personas que enfrentan hambre, según el presidente. Cumplir el reto de lo que han denominado inclusión social en un ministerio que antes se llamaba bienestar social. Bajar los indicadores de pobreza. Llegar a las personas en mayor desesperación en este momento dentro del Ecuador ante la falta mayor también de generación de empleo, aunque algo de reactivación económica se siente. Antes fue asambleísta y un duro crítico del correísmo. Esteban Bernal nos acompañará en la próxima hora. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empecemos, y que sea con esta gráfica que visualiza cómo se reparte para un total de 2.142.758 beneficiarios el bono o los bonos que proporciona el MIES, el bono de protección familiar a 950.005 personas, el de cobertura de contingencia por contracción económica a 1.182.000 personas, el bono de apoyo económico a Galápagos a 2.315 personas y el bono de apoyo nutricional a 7.992 personas. Y esto porque de los primeros anuncios que hizo Esteban Bernal fue una depuración de los bonos y una reorientación hacia quienes verdaderamente lo necesitan. Por allí empezaremos, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir por www.tctelevisión.com/en-vivo, también en YouTube, en Vera a su manera. Este programa tiene reprise la próxima semana en One Plus, Canal 14, de 3 cableras, TV Cable, CNT, Claro TV, con medio millón de suscriptores en todo el Ecuador. Hoy es viernes 22 de octubre y me acompaña, como es usual los fines de semana, María Clara Triviño. Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes. Diversos y amplios son los ejes de trabajo que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El día de hoy revisaremos algunos y para ayudarnos en esta tarea tendremos las opiniones de Rosario Utreras, activista por los derechos de las mujeres, niñez y la adolescencia, del doctor Julio César Cueva, abogado litigante. Otros invitados, pero vía Zoom, la doctora Beatriz León, pediatra, inmunóloga y reumatóloga, el economista Boris Cornejo, coordinador de la Alianza de la Nutrición Infantil por el Ecuador. Y en el set ya está con nosotros el ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal. Gracias por concurrir, señor ministro. Menudo reto y para mí indispensable empezar con una explicación suya de por qué aceptó ser relevo de Mae Montaño si usted no estaba previsto originalmente para este puesto, ni su línea va por el área que le han asignado tanto como sí fue en cambio por la política en legislación, fiscalización y esa tarea que le encargaron en el Azuay. Explique por qué sí ahora a esto. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, las decisiones que el presidente de la República toma en el marco de quienes colaboremos en este gran reto que es generar oportunidades a los ecuatorianos es obviamente una decisión del presidente. Yo he estado acá como un soldado más, venía de ser gobernador de la provincia del Azuay. Usted lo ha recordado, fui
asambleísta en representación de O sea, mi no le provincia. quedó más. Como él lo escogió, usted le dijo que sí. No, además depende No en qué estoy espacio preguntando por qué está. lo hizo él, yo puedo explicar por qué lo hizo él. Pregunto por qué lo aceptó usted, si no es su Bueno, área de especialidad. porque creo plenamente, Carlos, y yo creo que en una entrevista previa que tuvimos en un medio le di una respuesta medianamente cercana, ahora la profundizo muy rápidamente. Yo fui director de asistencia social del año 2000 a 2004 del Consejo Provincial de la SUAY, así que el espacio social siempre estuvo dentro de mí. Y lo que siempre he dicho, aquellos que hacemos política de territorio, valoramos y evaluamos, acabo de venir de su provincia, de Manabí, estuve en Rocafuerte, en Pedernales, en Portoviejo, en Manta. Ahí uno puede apreciar realmente el verdadero sentido de la política, más aún si venimos de 14 años de malas prácticas políticas, económicas y una pandemia que ha generado quizá un 34% de pobreza en el país. Esa explicación es indispensable y para mí es suficiente. Porque ha pasado a la inversa. Ha habido una cantidad de tecnócratas, sociólogos, politólogos y todos los ólogos terminados en esa manera en el ministerio que se han ensimismado en cifras y estudios y en cambio no tienen lo que a usted le sobra, contacto con la gente. Recorrido. ¿Cómo va a suplir, en cambio, esa otra parte, la tecnocrática? ¿Qué equipo asesor, consultor, qué trabajo con multilaterales u ONGs tiene para complementar su acervo de experiencia? Partamos de su último. Creo que cuando el presidente designa un ministro o una ministra, no designa a personas que administren lo que existe, Carlos. Designa líderes y lideresas que generen recursos alternativos. Y mi experiencia lo dice cuando fui gerente de una empresa pequeña, pública en la ciudad de Cuenca, pero importante como LEMAC, ¿no? Generamos alrededor de $2 millones de recursos alternativos en un presupuesto de 15. Okay, conste. Hoy necesitamos nosotros esa gestión y téngalo por seguro que va a ser un legado de mi gestión. Conste, ahí hay un compromiso. Usted se está comprometiendo a liderar la gestión de inclusión señor. social, Sí, porque eso se espera de un ministro. Ahora, ojo, cuídese de lo que no se cuidó Mae Montaño, de no relucir más usted, sino los resultados. De acuerdo. Ok, gracias por entender. Ahora, vea lo que le ha lanzado su presidente, mejor dicho, en este caso, nuestro presidente, María Clara. Así es, precisamente el presidente Guillermo Lasso se manifestó frente a movimientos y organizaciones sociales el miércoles 20 de octubre desde Carondelet sobre la desnutrición crónica infantil de la siguiente manera. Estaremos del lado de los más pobres del Ecuador. A ellos dedicamos nuestro esfuerzo para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Para ellos dedicaremos el crédito al 1% y a 30 años plazo. Ahí hay dos retos. Estar junto a los más pobres y luchar contra la desnutrición crónica infantil. ¿Qué políticas o instrumentos tiene usted para estar junto a los más pobres? A ver, Carlos, yo creo que muy pocas veces se ha hablado en este país con tanta profundidad con respecto a un problema de enormes magnitudes. 29% de desnutrición crónica infantil. La segunda más alta de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Ya entendamos el problema que tenemos. Hay cantones como Guamote, en la provincia de Chimborazo, que bordea el 52%, Carlos, de desnutrición crónica infantil. Y por eso el presidente ha determinado y ha dispuesto que la Secretaría Técnica que le encabeza Erwin Ronquillo lleve adelante un proceso de acción intersectorial, no solamente con el gobierno central, sino también con los autónomos descentralizados. Pensemos. Un ratito. Usted ya entró en el lenguaje tecnocrático este. No creo. Acción intersectorial. Por una razón, Carlos. ¿Qué es eso? Porque no podemos solo como gobierno central terminar un problema tan grave como este. Y le decía, vamos a suponer que generamos gran acompañamiento familiar. ¿Terminarlo? No, vamos a disminuir un promedio de 6%, por supuesto. Okay, es una aclaración que vale la pena hacerla. A 23, 24%. Por lo menos. En al menos el periodo de 4 años. De los 4 años. Okay. Es un reto muy largo, ¿no? Muy grande, enorme. Y es honesto ser realista. Por supuesto. Porque después le van a Por decir supuesto. terminar. Ok. Por supuesto. Ya, ¿y?
Pero mire, nosotros realizamos todo el trabajo entre los ministerios. Ministerio de Educación, Salud, Generación de Derivación de Madres Gestantes. Planteamos la posibilidad, y se está analizando, de dar un acompañamiento a las madres al proyecto que le llamamos Bono de los 1000 días. ¿Qué es esto? 270 días de gestación y 730 de vida del niño, para que eso le permita garantizar, disminuir la desnutrición crónica ¿Cobertura infantil. a la que aspiran llegar? Bueno, la intención nuestra es por lo menos duplicar en este momento las madres que tenemos identificadas. ¿Que son por lo cuántas? menos 200.000 madres más. Que En el- tengamos en este periodo del próximo año una identificación inicial. Ahora, Carlos. Tienen 200.000 identificadas. Sí, la intención Quieren es que, duplicar, es por decir, esperan supuesto, llegar a 400.000. Por supuesto. ¿Ok? Pero sobre todo madres gestantes adolescentes, que es Ok. importantísimo. ¿Esperan llegar a ellas con qué? Bueno, las actividades, por eso es el término de la intersectorial, porque ahí estamos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y nosotros a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos, la ampliación del programa. Veníamos cerrados ¿Qué comprende qué? 2018. Ok. ¿Qué comprende? Elementos de complemento nutricional, sí. Educación nutricional, sí. Buenos hábitos, sí. ¿Qué comprende? Mire, Carlos, ahí venía lo que le decía, cerrar el círculo. Pensemos que nosotros realizamos algo extraordinario en esa materia y no tenemos agua potable en la zona. Por eso viene el tema de la intersectorialidad. Correcto. Por eso es necesario que también se involucren los gobiernos autónomos. Yo llego, por descentralizados. ejemplo, supongamos con mi kit alimenticio, pues no sirve de nada, porque el agua que toman no es potable. Exactamente. Se arruinó el efecto. Exactamente. Y lo que tenemos que hacer, Carlos, es buscar una forma de que se entreguen los recursos a través de una mesa social que queremos establecer con el apoyo de la empresa privada. La próxima semana, esta semana que viene, estaremos reuniéndonos con los industriales del país. Hay que Antes de buscar eso, la un forma ratito, que que acceda a se los entreguen recursos. los recursos. ¿De qué monto estamos hablando? Bueno, yo ¿Cuánto tengo tiene una usted en el aspiración presupuesto para enorme eso? y le digo, entregamos 1 millón de vasos, lo hizo mi antecesora, Mae Montaño, a quien respeto mucho desde su ¿1 millón profesión. de vasos? Sí, de vasos de leche. Sin embargo, mi aspiración en este momento es llegar a 10 millones de litros de leche. Esa es un poco la intención. Ya, hay dos puntualizaciones Por rápidas. Tengo aquí a su colega de Agricultura el domingo en vivo, por si acaso. ¿Cómo es posible que los lecheros boten la leche porque no les pagan o no les quieren comprar al precio justo? Les dan la miseria de $25 cuando se vende los Tetra Pak a 1.40 y más en los supermercados. Y no coordinen con ustedes un programa para que en esas eventualidades de sobreproducción o falta de compradores, ¿ya? Estamos en eso. Me he reunido ya con los industriales lecheros, con los industriales lácteos. O sea, ¿prefieren Estamos botar en la ese leche al río en vez de proceso. regalársela a los pobres? Estoy convencido que Pedro le dará una respuesta mucho más cercana a eso. En lo que a mí respecta, Carlos, estoy seguro de que vamos a lograr una articulación para que lo que usted plantea, que es bienvenido, vaya hacia Otro los tema. niños Hay y un se le genere una excedente de nutrición producción de adecuada. arroz. Si bien no es para los niños, es complemento para las madres. Por supuesto. Y complemento... Compren el arroz y llévenselo a esa gente. Mire, Carlos, y complemento para el proyecto de mesa social que usted anotaba hace un momento para discutirlo y ¿Qué en buena es una hora. mesa social? ¿Qué queremos? Llegar hacia los sectores de mendicidad en el país. Tener la posibilidad, pero por supuesto, trabajar con los bancos de alimentos. Este es un proyecto ambicioso, Carlos, que nos va a ¿Que permitir financia llegar... quién? Todo es financiamiento alternativo. No tenemos recursos. Lo que ha garantizado el presidente ha sido que el 1.400 millones de dólares que forma parte del presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social se lo garantice para las transferencias monetarias, de tal forma que a la ciudadanía hay que dejarle claro, porque ya hay agoreros del desastre que te dicen, Bernal te va a quitar el bono. Falso, de falsedad absoluta. Lo que vamos a hacer es actualizarlo, que es distinto. Yo dije depurar, actualizar es más apropiado. ¿Qué son financiamientos alternativos? Lo que le dije, recursos que vengan de la empresa privada y sobre todo de organismos internacionales. Hemos trabajado con el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Estamos trabajando con el FIDA, que es de desarrollo agrícola, para trabajar justamente en esta apropiación de esos sectores mediante huertos para el empoderamiento de las madres rurales y sobre todo que nos permita llegar con acciones concretas, tangibles para el problema de la desnutrición crónica infantil. Avancemos. Tenemos a dos actores vinculados o cercanos a esta área para continuar. María Clara. Exactamente, sobre la protección que se le debe de dar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad y la forma en que en el Estado debe de trabajar, se manifestó Rosario Utreras, que es activista por los derechos de la mujer, la niñez y la adolescencia. La protección y vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser definitivamente integral. Deben participar varias instituciones del Estado, pero especialmente, claro, el Ministerio de Inclusión, que tiene que marcar las políticas de protección.
pero con el apoyo, con la participación directa del Ministerio de Salud, por supuesto, del Ministerio de Educación, necesariamente, y adicionalmente, y con mucha importancia, el Ministerio de Finanzas, porque cuando no hay presupuesto, tampoco hay políticas públicas que defiendan o protejan a ninguno de los grupos vulnerables que tiene nuestra sociedad. Y prosigo por esto último. Esos 1.400 millones de dólares para el Ministerio de Inclusión Social, ¿se asignaron este año? Sí, están completos. El presidente ha dado una disposición que no se retire ni medio centavo de estos recursos. ¿Cuánto se ha ejecutado? Porque, mire, estamos en el 83% exactamente. ¡Qué bien! Sí, estamos bien. Porque A estas alturas. Además, Carlos, hay una realidad, ¿no? Las transferencias monetarias no pueden ser eludidas por responsabilidad social. Ahí están 9 bonos de los que usted hacía referencia al inicio del programa. El bono de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano con componente variable, en el cual entregamos a los niños también que forman parte de estos grupos que están en extrema pobreza. Por lo tanto, para nosotros la política pública social es prioritaria. Política pública, Carlos, que no puede desprenderse bajo ningún punto de vista de la política económica. Fíjese cómo ella coincide con usted, aunque con otro término, cuando habla de que este tiene que ser un esfuerzo integral y usted habló de que esto es una cuestión intersectorial. ¿Algo más, María Clara? El abogado litigante Julio César Cueva coincide también. En este caso, plantea como una necesidad urgente que el Estado trabaje sobre los sectores vulnerables de manera integral. De la siguiente manera, veamos. Saludos. Bueno, la Constitución garantiza a las niñas, niños y adolescentes todo lo que tiene que ver con la atención del Estado, es decir, una atención integral. No solo implica Ministerio de Salud Pública, sino también lo que es la inclusión social. Pues de nada sirve que un niño tenga salud si, por ejemplo, no tiene educación, si, por ejemplo, no tiene la inserción a un hogar estable, no tiene el derecho, por ejemplo, de ser adoptado, de ser cuidado, porque esos niños terminan en las calles y cuando terminan en las calles son víctimas de la delincuencia organizada, terminan drogándose, terminan vendiendo drogas, terminan cometiendo delitos y terminan siendo pues parte de las bandas o de las pandillas. Por lo tanto, la atención del Estado constitucionalmente es dar atención integral, como se dice muchas veces, transversal, lo que incluye no solo el Ministerio de Inclusión Social, sino también el de Salud, el de Educación y todo aquel que dentro de sus competencias pueda aportar al desarrollo de las niñas y la adolescencia. Gracias. Como dijo María Clara, coincidente con su enfoque, pero el problema es ¿dónde están los cuellos de botella aquí que traban la acción burocrática a cuenta de volverla integral, multisectorial, intersectorial, articulada, transversal y todos esos terminajos que yo detesto? ¿Ya? Porque ahí se enredan los tecnócratas, se justifican, son grandilocuentes, parecen brillantes y eficientes y luego no le llega un carajo a los pobres. ¿Cómo va a romper usted esa cadena? Carlos, esto no puede desprenderse de la política económica. Y perdón que me involucre, a pesar que sea un tema social, y como usted dijo al inicio, una de las más grandes responsabilidades del gobierno nacional, la política social. La más grande, la más grande, la más pesada, la más dura. Pero sin embargo, eso de ahí tiene que resolverse también con política económica, generación de oportunidades, la generación de empleo. El presidente lo ha dicho y lo replico, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. ¿Dónde están esos 7? En el sector que nosotros atendemos. Aquellos están en pobreza y pobreza extrema. Usted le va a decir al resto del equipo, oigan, yo estoy aliviando lo que me corresponde, pero este sector no debe crecer más de lo que está. Pero por supuesto. Ok, está claro. Pero por supuesto. No, solo déjeme hacerle una réplica en eso. No réplica, una reflexión. No, y si es réplica, réplica. Mire, Carlos. Y si es una ¿usted corrección, cree que deberíamos vanagloriarnos permanentemente de la incorporación de más pobres en el país? Todo lo contrario. Por supuesto que no. De ahí viene el hecho de que nosotros aplicamos. De hecho, el presidente le presentamos... Y es una pena que los bonos hayan crecido y que la política asistencialista sea un motivo de orgullo. Debe ser un motivo de reflexión. Además, la meta debe ser que cada vez se den más bonos porque hay más empleo. Pero por supuesto. Y además, súmele un elemento, ¿no? Nosotros hemos podido verificar que aquello funcionó como una especie de abanico. Se abría para ingresar en época de elecciones y luego intentaban cerrarlo. Y en ese abrir y cerrar salió mucha gente que debería estar e ingresó mucha gente que no debería estar. Con eso vamos a volver. María Clara. Al regresar, las opiniones de Berenice Cordero, exministra, y Susana Santisteban, ex viceministra, ambas de inclusión. La inclusión social es un eslogan que por primera vez
debe de convertirse en un hecho. Carlos. Sobre la crisis en el campo, en cambio, hablaremos en vivo este domingo, 9 de la mañana a 10:30, con el nuevo ministro de Agricultura, Pedro Álava González. Seguimos con Vera a su manera. Inclusión social, ¿cómo es nuestro tema de esta noche? ¿Con quién? El ministro de Inclusión Social, el titular del MIES, Esteban Bernal. Antes de proseguir con él, estos son los principales hechos del día. Alza final y stop al diésel y gasolina, pero previamente hubo un incremento de 21 centavos en el diésel que pasó a 1.90 y estaba en 1.69, y de la gasolina que pasó a 2.55 y estaba en 2.50. La Comisión de Garantías Constitucionales dijo que no irá a Carondelet a preguntarle a Guillermo Lasso cuando concluya su proceso de investigación. Y hoy ya corrigieron su falta de ortografía, pusieron Lasso con doble S. Dan lástima. El presidente Lasso respetará y responderá a la Fiscalía, dijo, ante el llamado o la apertura de investigación por una denuncia de Yacu Pérez. Correa ataca a Pachacutic. Dicen que han vuelto a pactar con el Ejecutivo, claro, como no se prestaron para su confabulación. Ahora los indígenas que no les sirvieron en octubre de 2019 son otra vez de derecha, según él. Y San Borondón prohibirá 2 en moto a toda hora, medida a la cual se van a unir otros cantones y alcaldías. María Clara. La exministra Berenice Cordero, exministra de Inclusión, nos da algunas cifras para visibilizar las necesidades de los niños del Ecuador de la siguiente manera. Estimado ministro, la pobreza estimada para finales de diciembre de 2021 se situaba en aproximadamente 28.5%. De hecho, no hemos recuperado ni vamos a recuperar en el corto plazo el nivel del 2019, que era del 25%. En las familias más pobres hay mayor número de niños, por lo tanto la pobreza ahí está estimada en un 34%. En el país nacen anualmente 350.000 niños. El objetivo de los primeros 1000 días para apoyar la política de reducción de la desnutrición crónica prioriza estos primeros 1000 días y por lo tanto a los bebés que nacen y que llegan a cumplir hasta los 24 meses. La pregunta que le quiero hacer es ¿cómo vamos a cubrir, cuál será el mecanismo para cubrir y los recursos que se van a asignar para llegar a cerca de 270.000 niños menores de 2 años de este total de cerca de 700.000, sumados los que nacieron el año anterior y los que están por nacer? ¿Cuál sería entonces la meta para cubrir a estos cerca de 300.000 niños menores de 2 años que requieren apoyo para asegurar la seguridad alimentaria y justamente una de las importantes herramientas para reducir la desnutrición crónica sería este bono variable? ¿Y cuál sería el monto, ministro? Muchas gracias. Adelante, señor ministro. Bueno, un saludo a Berenice. Creo que tiene muy clara la película, los números y se compadecen exactamente con lo que hemos analizado previamente. Carlos, nosotros tenemos 2018 CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Esos 2018 estuvieron cerrados. He comprometido al país y con el presidente en esta mesa intersectorial que le mencionaba aquí en la ciudad de Guayaquil. Vamos a reaperturar. Este mes, 157. Acabo de venir, le decía, de Manabí, ahí en Rocafuerte, aperturamos el primer CDI como una muestra simbólica. ¿Y eso qué tiene que ver con desnutrición? Porque eso forma parte efectivamente del aporte del MIES para controlar la desnutrición crónica infantil. Porque ahí le damos los CDIs? Seguimiento, pero todas las actividades relacionadas con los niños, damos cobertura, acompañamiento familiar, apoyamos en la buena manipulación de alimentos, definimos Ella hizo preguntas integramos concretas, a la gente. Recursos que tienen disponibles para esta finalidad. Mire, montos aproximados. No tenemos un monto exacto, esto va a demandar de más recursos de lo que imaginamos. Solamente ahora para la reapertura requiere $108 millones. Solamente aquí. La reapertura de los CDIs, porque veníamos con que serán el vehículo para
atender o atacar el problema de desnutrición uno de infantil. los vehículos, porque Uno de también los hay el vehículos. otro programa Creciendo con nuestros hijos, en donde damos acompañamiento directo en los domicilios. También hay el programa del bono de los 1000 días. También existe la actuación de salud, la derivación de madres, es decir, un tema integral. Todo esto es un tema integral que nos va a obligar al cumplimiento irrestricto para lograr esa meta del 6%. A propósito de montos, yo tengo estadísticas respecto al financiamiento multilateral que tiene su ministerio y no sé si son correctas y lo que es más, si están actualizadas. Banco Mundial los apoya con 45 millones de dólares, el Interamericano de Desarrollo con 68, el Programa Mundial de Alimentos con 1.900.000 y Recursos de Libre Disponibilidad 98 millones. Creo que le faltan algunos datos adicionales. Por ejemplo. Le faltan algunos datos. Por ejemplo, hay un crédito de 288 millones de dólares. Ya lo tomo. No. Mire, faltan un crédito de 288 millones de dólares que estamos trabajándolo. Existe este financiamiento que usted lo ha planteado. ¿Ya? Esto lo hay, pero existen más recursos. ¿Ese crédito de 288 con quién es? Va con el Banco Mundial. Carlos, lo que pasa es que el MIES no es solamente la transferencia monetaria a través de bonos. El MIES constituye también una red de protección social en la que están adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Niños, Aquí niñas estamos y hablando apenas de un área porque a esa le ha dado prioridad el presidente. Claro, es un área que es sensible, como la que hablamos de transferencias monetarias, Diría que es la o más bonos, urgente, y la pero que no es la requiere una única. demanda. Pero exactamente, hay una protección integral que usted hacía alusión de la cobertura de 2.147.000 ecuatorianos que están dentro de esa red de protección social. Unos en transferencia monetaria, otros bajo la red de Ya, protección. pero ¿me a puede través dar de una estimación, cada programa. si no me pudo dar una cifra exacta de recursos, de a cuántos de estos universos de niños en principio piensa llegar? Porcentaje, que 60%, 40%, No, 80%. de los que hoy atendemos la totalidad. Más bien proyectamos con la Secretaría la ampliación a 40.000 más. Es decir, de 270.000 son menores de 2 años. Así es. Es la ¿Llegan cifra a que le esos? da Benedice. Sí, pues nosotros tenemos que llegar, pero los que están en el marco de la pobreza y pobreza extrema, por supuesto, ¿no? Que es a los que Correcto. tenemos que dar cobertura. Aclarado, ya. No. Ok, prosigamos. Hay más de otra persona que también sabe el tema. En este caso, las inquietudes de la ex viceministra de Inclusión, Susana Santisteban, para el ministro Bernal son sobre la reapertura progresiva de los servicios del MIES, la desnutrición infantil y también el programa Ecuador Sin Hambre. Gracias, Carlos. Mi pregunta para el señor ministro es, ¿cómo está actualmente las etapas de la reapertura progresiva de los servicios del MIES, sobre todo de desarrollo infantil? Mi preocupación con esta pregunta va más que nada a que en estos lugares, tanto propios del MIES como en convenio con fundaciones, ahí se alimenta a miles de niños ecuatorianos y va de la mano con el plan que es de nivel emergente a nivel nacional de la desnutrición crónica infantil. De ahí, ¿va a continuar el bono Prospera o se queda en stand-by? Y también me gustaría saber sobre el programa Ecuador Sin Hambre, que estaba de la mano con la empresa privada y que se estaba desarrollando excelentemente y que ayudaba en algo a paliar de forma emergente el hambre que actualmente sufren los ecuatorianos. Gracias. Realmente son 3 preguntas en una. Comencemos por la última. El programa de Ecuador Sin Hambre. Mire, yo creo que en el marco de su reflexión inicial sobre la disminución porcentual, le debo decir que era muy expectante el tema de Ecuador Sin Hambre. No podemos llegar a tener un Ecuador sin hambre versus la realidad de pobreza que El tiene el presidente país. lo focalizó en 300.000 familias. Mire, y podríamos alcanzar a 500.000, pero vamos a entrar en lo que le denominé mesa social, en la cual ingresa la empresa privada, los organismos internacionales, cubrimos áreas de mendicidad, aportamos a la desnutrición crónica infantil, pero también aportamos al hambre de los ciudadanos. Ya, pero con esas 300.000 familias, que son la urgencia del presidente. Es la urgencia, así es. ¿Cuánto se ha avanzado o se va a avanzar? No, recién hemos arrancado, Carlos, debo serle extremadamente honesto. Nosotros estamos iniciando el proceso, le mencionaba hace un rato la expectativa de generar 10 millones de litros a través de la contribución de la empresa privada, que va a ser un anuncio significativo. Cuando se concrete, tendré la suerte de mandarle un mensaje interno y le diré, lo logramos, pero son los puntos de partida. El concepto de mesa social se está estructurando. O sea, ¿sí? la idea es, al cabo de 2 años, por lo menos, tener atención a esas 300.000 familias con hambre. O quizá inclusive proyectemos a las 500.000 Ok, familias. yo lo entiendo Sí. y agradezco su seriedad y la valoro,
Porque diría, en 3 meses vamos a estar, sí, en 3 meses lo que esto estará afuera, si hace una promesa que no se puede cumplir. No es fácil, no es un tema sencillo. No es sencillo. Ni Guillermo Lasso dijo que se haría en 4 meses, pero es urgente. Pero eso es emergente más que urgente, porque tenemos un problema de gente con hambre. Entonces hay 2 fases en las cuales trabajar. La de largo plazo, con esta serie de acciones que van a ser un programa integral, y las de corto plazo. O sea, ¿cómo llegar a esta gente para que mientras llega un proceso en que no tengan hambre, por lo menos no se mueran? O coman una vez al día. ¿Cómo hacer para eso? Si ve, Carlos, cómo es de complementario la política económica en paralelo a la social, ¿por qué no hablar de las oportunidades que hemos creado y que se ha generado? 200.000 nuevas fuentes de empleo en 4 meses, por la vacunación, por la Porque ese empleo no está beneficiando por ahora al sector más bajo de la sociedad, sino al medio alto. Todavía no es al más pobre aquí. Y qué bueno que lo diga. Y mire, Carlos, ojalá le pueda tener en algún momento alrededor del MIES y conociendo la política pública que estamos implementando. En el área de emprendimiento, que me acompaña Ariana Burgos, que por cierto usted me decía de quién se rodeó, de un mundo de profesionales. Aquí está Leonardo, está ahí Ariana Burgos. ¿Cuántos son nuevos y cuántos son de los que dejó Mae? La gran mayoría son nuevos, ¿no? Los viceministros son nuevos, Diego Monsalve, Verónica Cando, son de los 8 subsecretarios, los 8 son nuevos, pero varios directores son, tener un se equipo mantienen. afín, ¿de acuerdo? Y gente de primer nivel. Y le decía, en el tema de emprendimiento, ¿sabe cuál es la política que cambiamos? Le dijimos, vamos sí al emprendimiento, por supuesto, seguimos con ferias del encuentro, continuamos con ese impulso, pero vamos solo concluyo con esto. Ella le preguntaba sobre un bono específicamente si se va a mantener. Ok, solamente ¿ese bono se va a mantener? Se va a mantener. Lo que ¿Cuál era el que mencionó? El tema de bono Prospera, está diciendo Susana. Bono Prospera. Es que hay una cantidad de bonos que yo ya me pierdo con esta vaina. Es que este es el concepto. Ahí sí me permite 2 minutos. El concepto del bono Prospera es la integralidad de todo el sistema de transferencias monetarias, todo. ¿Pero qué busca esto? Hoy en día estamos bancarizados en un 20% de las transferencias monetarias, del 80% no. Ahí se presta para generarse dolo probablemente, micromafias, ¿no? Robo de identidad. Lo que queremos hacer es invertir, por lo menos llegar a tener 80% de bancarizado. Y adicional a eso, una tarjeta inteligente que le permite el gasto, inclusive en economía popular y solidaria. Dígame si esto que tenemos en este rato en pantalla es correcto. Y tiene que ver con la ejecución de los bonos de desarrollo social en este año hasta julio. El bono de desarrollo humano tiene un 55% de ejecución, para eso en la proforma están 497 millones. El de protección familiar por COVID, 100% de ejecución, había 47 millones. El Joaquín Gallegos Lara, 68%, 95 millones. El bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio, 51% de ejecución, $114.000. La pensión de adultos mayores, 6% de ejecución, ultra bajo, $344 millones. Y la pensión para personas con discapacidad, 6%, también muy bajo. En cuanto a ejecución, 94 millones. No es la información que tengo y que recibí en el proceso, pero lo voy a revisar. Además, el tema de la ejecución de los 2 últimos bonos que se entregan, habrá que revisarlos. ¿Cuántos pero bonos hay? Sí, 9 bonos, Carlos. 9. Que suman 9. el total que dimos al principio, 2.142 millones. No, son 1.400 millones a 2.142.000 beneficiarios. Exactamente, Carlos. 2.400 millones de bonos. Sí, 1.400. 1.400 millones de dólares y ahora en bonos a 2.142.000 personas aproximadamente. Repito, yo lo digo al revés. A 2.142.000 personas llegan 1.400 millones de dólares. Correcto. ¿Cómo va su actualización? Eso es importante. A ver, Carlos, vamos a empezar por etapas, ¿no? Y lo he dicho el presidente y es parte de su compromiso con el país. Primero, vamos solo con los 2 primeros bonos que cubren la mayor cantidad, que son a 950.000 personas, el bono de desarrollo humano y de desarrollo humano con componente variable. Los 2 primeros. ¿Ya? Luego de ello, el 50% de esa asignación, Carlos, está en el sector rural. Y vamos a ir allá primero para realizar esta actualización. Porque ¿quién más, Carlos, que los presidentes de juntas parroquiales, sus vocales, el teniente, en el marco de un observatorio cruzado, la iglesia, tanto evangélica, católica o quien interactúe con el sector, puede generar una identificación clara de quiénes deberían estar en el bono y quiénes hoy por hoy no deberían estar? Ojo, hago una aclaración, no es que ellos definen y me pasan, dicen, estos se van y estos correcto, no. Correcto. Viene un informe inclusive confidencial
Y a partir de ello, el registro social llegará y hará una evaluación final. Si Pedro, Juan y María no deben estar, se verificará y se validará. O si Pedro y Juan y María deben ingresar, así lo propio. Entendido y aclarado. Eso es, sobre todo, más que necesario, justo. María Clara. Al regresar, dos criterios de invitados, pero en esta ocasión vía Zoom, del economista Boris Cornejo, coordinador de la Alianza por la Nutrición Infantil en el Ecuador, y de la doctora Beatriz León, pediatra, inmunóloga y reumatóloga. Inclusión social, un eslogan que por primera vez debe convertirse en un hecho. Carlos. Mañana trataremos, en cambio, mejor dicho, el domingo, siempre me confundo. El domingo, en vivo, 9 a 10 y media de la mañana, en vivo, el abandono del campo, la situación agrícola o agropecuaria en general, con el nuevo ministro de Agricultura, Pedro Álava González, aquí, hora y media. Seguimos con Vera a su manera. Dos invitados de excepción para completar el análisis de este programa sobre inclusión social. ¿Cómo? Con el ministro Esteban Bernal como invitado único. Boris Cornejo es presidente de la Fundación Esquel y coordinador de la Alianza por la Desnutrición Infantil. Y la doctora Beatriz León es magíster en Gerencia de Salud y para Desarrollo Local y tiene un diploma en Bioética y Clínica Social, articulista frecuente de El Universo. Bienvenido, bienvenidos. En ese caso incluye hombres y mujeres en el género según el castellano que yo todavía hablo. Boris, su primer minuto para responder el tema del programa, inclusión social, ¿cómo? Gracias. Nosotros desde la sociedad civil, para favorecer la inclusión social, hemos constituido una alianza que junta a organizaciones de la cooperación internacional, ONGs, fundaciones ecuatorianas y también empresas ecuatorianas. Esta es una figura que nos permite coordinar acciones, tener un espacio de conversación para juntar voluntades, recursos, conocimientos frente a este desafío de la desnutrición crónica infantil. Lo que buscamos es generar un espacio de convergencia de distintos actores para ver cómo es que finalmente podemos ponernos de acuerdo, no repetirnos y generar resultados. Para cerrar, el Ecuador tiene el terrible indicador de que somos los segundos peores de América Latina, solo después de Guatemala. Enseguida sigo con usted. En efecto, eso dijo, creo que el ministro a comenzar. Doctora Beatriz León, lo mismo. Inclusión social, ¿cómo? Su primer minuto para eso. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, la verdad es que no hay que inventar el agua tibia. Me parece que parte del problema es que cada nuevo grupo que aparece, sobre todo gubernamental, comienza casi desde cero y ese es el problema para mí más importante. Me parece que de lo que dice Boris hay un componente muy importante y es la participación social. Yo creo que si se ve lo que ha pasado en Perú, somos realmente muy parecidos y ellos hicieron un pacto. El pacto fue a 20 años, supragubernamental, y además incluyó no solamente a los estratos políticos, sino también a la sociedad civil, a la academia y más. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es eso, y de hacer este pacto de modo que se pueda ir mejorando las condiciones. Y hace más de 10 años, hace casi 15 años, Perú empezó este programa y tenía los datos que tenemos nosotros ahora de desnutrición. Y lo bajaron a la mitad, a menos de la mitad en realidad en este momento. Ok, hasta ahí su primer minuto. El siguiente, Boris. Usted dijo algo muy importante que pretende lograr esta alianza con la convergencia de los sectores que identificó. No repetirnos. ¿Qué significa y cuándo tendrán ustedes una propuesta en la cual de la convergencia pasen a la coincidencia para de ahí luego entrar en la ejecución? Nosotros hemos lanzado hace 3 semanas una mesa nacional sobre desnutrición crónica infantil. Lo hicimos desde la ciudad de Riobamba y con gran acogida de autoridades tanto nacionales, locales y también las organizaciones ciudadanas. Y la propuesta que tenemos ahí es
construir una política de Estado, que es lo que Beatriz acaba de decir, una política de Estado que vaya encima de lo que es ser alcalde, ser presidente, ser ministro. Esa política tiene que darse 20 años y es el referente para que quien entre de funcionario, por alto el cargo, lo que fuese, esos son los principios rectores, porque solamente se pueden conseguir resultados cuando nos mantenemos en el trabajo en el largo plazo. Hay experiencia, se sabe cómo se hace. 10 segundos. Esto ha pasado en otras partes del mundo parecidas a nosotros, así que no hay que inventar, hay que simplemente adaptar lo que se sabe para hacerlo bien. Fenomenal. Ustedes me hacen soñar a mí. Ok, yo tengo que echar cable a tierra. Doctora, este pacto que usted propone a 20 años con todos estos sectores para no comenzar de cero, en verdad, como todos quieren refundar el Ecuador, todos quieren hacer su mejor política social y terminan no haciendo ni la mitad. ¿Qué implicaría? ¿Ya hay una firma o un acuerdo solemne, específico, que inclusive comprenda otras fuerzas políticas que eventualmente lleguen al gobierno para no decir, no, eso fue gobierno y los demás, ahora somos otra cosa? Exactamente, esa es una política de Estado, como bien dice Boris. Y además tiene que partir de una parte urgente, emergente ya, es el derecho a la alimentación, que es diferente de la desnutrición. La desnutrición pasa por no tener el alimento adecuado, es cierto, pero por mucho más. Y en cuanto a la desnutrición propiamente, el primer punto que la UNICEF hace ya más de una década recomendó para poder luchar contra la desnutrición es el acceso a la atención sanitaria. Eso quiere decir que los niños sean vistos por niños. Esto es una crueldad ecuatoriana. La madre que quiere llevar a su pediatra o al médico de cabecera no lo tiene. En este país lo que hace es, le regalan una cartilla con las primeras vacunas y va y le hace el control de vacunas. Es decir, solo la enfermera le pone la vacuna y se acabó. En vez de que lo pesen y lo midan, que es la base de que del pediatra se dé cuenta de la malnutrición justamente. Mil gracias a los dos por poner claridad en este tema y recordar una serie de cosas fundamentales, que hay experiencia, que no hay necesidad de imitar, pero sí de adaptar y que este proceso tiene que ser a 20 años, porque si no es muy poco lo que podemos conseguir. María Clara, tus inquietudes para el ministro de Bienestar Social. Ministro Bernal, la primera inquietud o la primera pregunta, son muchos los ejes y diversos los ejes en el que tiene que trabajar el Ministerio de Inclusión. ¿Cómo va usted a liderar la transformación en atención en un sector tan vulnerable como lo es el de las niñas que atraviesan por un embarazo prematuro? Bueno, María Clara, creo que para nosotros, como había dicho durante la entrevista, primero un saludo a quienes participaron, han dicho algo muy real, ¿no? Política de Estado. Ya me va a permitir darle algunos elementos que nos lleva a pensar que estamos justamente allá. Pero con respecto al tema de las niñas, yo le mencionaba hace un momento, Carlos, para nosotros es fundamental el hecho de que podamos identificar sobre todo a las niñas, a las adolescentes en proceso de gestación, para realizar dos cosas. La una, derivación inmediata para la atención del Ministerio de Salud, que también está comprometido con Jimena Garzón para que aquello se dé la prioridad necesaria. Y segundo, María Clara, también necesitamos identificarlos para la protección especial que mencionaba. El presidente en los próximos días seguramente informará algo que es importantísimo. ¿Cómo vamos a financiar para 20 años? Lo que decían nuestros invitados hace un momento, Beatriz y Boris. Efectivamente, eso es una prerrogativa del presidente, déjenmelo guardarnos. Pero en las reuniones me lo ha dicho, nos ha dicho a todos, vamos a garantizar para que quien esté en el gobierno, esto esté financiado. Está en la ruta correcta. ¿La otra, María Clara? Así es, señor ministro, usted tiene toda la predisposición para trabajar de manera coordinada con otras instituciones del Estado, precisamente y relacionado con lo que respondió usted hace un momento, para fortalecer las capacidades de estas niñas que después se convertirán en mujeres y tienen que ganarse la vida. ¿Usted ha recibido reciprocidad en este sentido, hablando de instituciones que trabajan en la parte de salud, de educación y la parte económica?
Mire, María Clara, yo creo que esta ha sido de las primeras grandes satisfacciones que nosotros tenemos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La confianza en el gobierno del encuentro, la confianza en el presidente Lasso, la confianza en la política pública relacionada con la desnutrición crónica infantil y concomitantemente con las madres gestantes adolescentes. Y por lo tanto, a lo largo del programa he manifestado de que parte de las responsabilidades y sobre todo de una obligación irrestricta de mí como ministro es conseguir esta reciprocidad de las instituciones, no únicamente instituciones de carácter privado, también organizaciones internacionales. He tenido no menos de 10 acercamientos con organizaciones internacionales que validarán e impulsarán este tipo de programas. ¿Tiene mes y medio de gestión? Un mes, recién un mes. Okay. Con una sorpresa que nos anunciará el ministro de Bienestar Social, volvemos. Seguimos con Vera a su manera. Miren, ahí tienen una idea nada más gráfica, porque desagregarlos y detallarlos cada uno nos llevaría a otro programa, de cómo se descomponen las ayudas sociales del MIES, la población a la que llega cada bono aproximadamente, el de desarrollo humano a 650,000, el de mis mejores años 250,000, el de desarrollo humano con compromiso, con componente variable a 50,000, de pensión toda una vida a 50,000, etcétera. Pero les decía que hay una sorpresa. Mientras estábamos en la pausa comercial, el ministro me dijo que se va a preocupar e interesar mucho en un tema que ha sido ladeado sistemáticamente en el Ministerio de Bienestar Social: adopciones. Y ustedes recordarán que hemos hecho 2 programas sobre eso. Y el tercero que teníamos pendiente era la tramitología. ¿Por qué esto se empantanaba tanto y desmotivaba a tanta gente? Le acabo de decir que solo para eso lo vamos a invitar a un programa. Muchas gracias. Lo comprometo, con 2 personas que son cercanas al tema. Pero, ¿cuál es la novedad? Mire, Carlos, primero vamos a levantar un proceso simbólico inclusive, y que algo sí dejaré constancia y legado en este periodo como ministro, es que esto será resuelto. Le doy mi palabra aquí. No puede ser posible que los procesos de adopción hayan estado llevados a 3 años, en el mejor de los casos, relacionados con las responsabilidades del MIES. Vamos a llevar adelante un proceso en el cual tengo un tema simbólico. 9 meses, Carlos, 9 meses, que es la misma temporalidad en la gestación natural para prepararnos para ser padres. Pero encontré una cantidad de nudos críticos que son resolvibles inmediatamente, con decisión. Eso lo podemos tratar en el programa cuando usted así lo disponga. Lo veremos en su propia comparecencia. Le agradezco ahora por haber esbozado las líneas mayores de cuál va a ser su política y cómo va a desarrollar su gestión en lo que yo considero el desafío más duro del gobierno de Guillermo Lasso, que es reducir la pobreza aproximadamente en un 6%, por lo menos en este periodo, llegar a esas 300,000 familias con hambre en los próximos 2 años, actualizar el bono para que lo reciban quienes están marginados y lo merecen, y salgan de él quienes ya no lo necesitan o han pasado a otra escala social, entre muchas otras cosas, algunas de las cuales ha referido aquí el ministro Esteban Bernal. Yo solo quiero insistir en lo que dijeron Boris Cornejo y Beatriz León, que este proceso no puede comenzar cada vez que hay un ministro nuevo, cada vez que hay un gobierno nuevo, porque lo poco que se avanza se deja y lo nuevo nunca se completa. Que hay una iniciativa de enorme interés, porque lo ha generado esta propuesta de Guillermo Lasso, este énfasis en la desnutrición infantil, es decir, en salvar las vidas que estamos gestando para que se encarguen de este país que estamos dejando. Y que eso se logra si todas estas instancias que han creado, y que para mí a veces son excesivamente burocráticas y tecnocráticas y muy poco realistas y ejecutivas, por fin operen y funcionan. Desde la mesa que se hizo en Riobamba hasta la mesa que también describió aquí el ministro, para que converjan en pocas cosas básicas urgentes. Ojalá aquí tiene un espacio. Y de parte de ustedes,
que tengan participación y exigencia. Ya dejen de ser espectadores, empiecen a ser protagonistas. María Clara. El domingo en nuestro horario matinal de 9 a 10:30 estará con nosotros en vivo Pedro Álava González, ministro de Agricultura. Carlos. Estaremos juntos, María Clara y yo, conduciendo ese programa. Les recuerdo que hoy es viernes. Es mejor llegar tarde en esta vida que temprano a la otra. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.